Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Antes que nada, gracias por estar una vez más aquí con nosotros en su programa Aspirantes y Suspirantes, uno de los programas de Canal Foro CX, tu canal, que bueno, y este es tu programa, como siempre lo hemos indicado, siempre lo hemos dicho, es un programa para que te expreses, no nada más es para que nosotros hablemos, queremos leerte tus opiniones, tus comentarios acerca de los temas que aquí estamos tocando. Y por qué no, si se te ocurre algún tema que quisieras que tocáramos, lo puedes proponer, no hay ningún problema y lo vamos a checar. Estamos para eso, para servirte. Este es un programa abierto, siempre lo hemos dicho también, no es un programa elitista, no es que nada más ciertas personas con algún estatus puedan estar. Tú puedes estar aquí en el momento que quieras hacerlo, se trata de compartir nuestras experiencias. Y bueno, hoy tenemos invitados de super lujo, empezamos aquí a mi izquierda con las damas como debe ser. Verónica, si nos haces favor de presentarte, tu nombre y un poquito de tu historia. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto, pues gracias por la invitación antes que nada, les agradezco mucho la invitación. Pues yo soy Verónica Solís Sánchez y bueno, pues mi historia en cuanto a, soy ciudadana celayense, aquí nací, aquí me crié y aquí he hecho todas las cosas que me han hecho feliz, entonces amo mi ciudad. ¿Qué les puedo decir? Que soy una persona muy involucrada en todos los temas que tengan que ver con el crecimiento de las personas que están cerca de mí. Soy maestra de universidad, en este momento es donde más me he desarrollado en la universidad y bueno, varias universidades. Pero además pues también tengo por ahí una vena artística, soy actriz, directora de teatro. ¿Qué más les puedo decir? Que me gusta mucho involucrarme con todos los temas sociales y que tengan que ver con el crecimiento en general de las personas y pues de los grupos con donde yo me encuentre, o sea, con los que me encuentre siempre mi propósito es potenciar todas sus habilidades. Bienvenida Verónica, muchas gracias. Y bueno, contamos también con Jorge Acuña, también ya con gran experiencia, bueno, nuestro director y además productor de este programa. Jorge, pues nos gustaría que nos platicaras también un poquito de tu historia política, creo que ya la conoce todo nuestro auditorio, pero no estaría por demás. Bueno, yo quisiera que la conocieran todos, ¿verdad? Pero pues yo creo que no hay alguien que alcance a conocer, que alguien que pueda tener una historia que la conozcan todo, pero te agradezco la referencia y la presentación. De antemano, como siempre lo hago, pues les agradezco de corazón que nos acompañen en esta emisión y con el gusto también me sumo pues a la compañía de Verónica que por primera vez nos acompaña y esperamos que sean muchas más. La opinión es importante. Y bueno, ciertamente mencionas una experiencia política, todos tenemos una experiencia política de una u otra forma, a veces sin darnos cuenta o hasta creo que negamos que tenemos una experiencia política y lo digo así porque en mi opinión, y lo he sostenido, creo que no me equivoco, si lo hago así, pues corríjanme ustedes o alguien del auditorio, la política es algo esencial, es parte de la esencia del ser humano. Yo les digo, nosotros como particularmente ahorita en esta actividad política que estamos realizando, parte de la esencia es recuperar la política que como ciudadanos nos pertenece por naturaleza y que de pronto manejos indebidos, el cómo se ha encauzado de manera negativa de algunos grupos y personas en la política, bueno, pues nos han hecho que la rechacemos, que la odiemos, que no queramos saber nada de ello. Entonces, pero la política es, yo la entiendo pues como toda esa actividad que como ciudadanos realizamos y que tiene una vinculación con gobierno y desde el momento en que acudimos tenemos una expectativa y tenemos una participación en algún servicio público que otorga el gobierno, pues yo digo que ya estamos haciendo política, y se hace más notoria pues cuando tenemos una participación de opinión en cualquier tema político, para bien, sino más bien en sentido positivo o en sentido negativo, cuestionando o reconociendo la labor de algún funcionario, de algún político, pues ya estamos haciendo política, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Todos somos seres políticos, todos somos personas políticas, aunque a lo mejor no estés aparentemente involucrado en el tema de la política gubernamental, llamémosle así, pero mira, es bien sencillo, está una familia, resulta que vienen las vacaciones y uno de los niños dice yo quiero ir a la playa, el otro dice yo quiero ir a Chihuahua,
y entonces el papá dice, a ver, siéntense, vamos a ponernos de acuerdo, a ver a dónde vamos. En esa familia se está haciendo política, aunque es una política interna, ¿no? Una cuestión de acuerdos, ¿no? Yo diría. Así es. Entonces, bueno, ahorita el panorama político en general está un poquito complicado, creo yo, y me gustaría conocer su aportación, su experiencia al respecto, porque, bueno, hay muchos temas que ahorita son nuevos para nosotros. El tema en Celaya, por ejemplo, de la delincuencia, el tema de la contingencia, y los temas que ya son recurrentes, ¿no? La semana pasada hablábamos de las obras públicas en tiempos electorales, que ahorita es un caos vial todo el centro, y una serie de situaciones que se están suscitando ya cerca a nuestras siguientes elecciones. ¿Cómo visualizas, Verónica, el panorama actual, el panorama político en nuestra ciudad, dado todos estos factores? Bueno, pues como bien lo dices y como yo he escuchado decir a mucha gente y yo creo que coincido, dicen que cada quien tiene lo que se merece, en realidad, y eso yo quiero hacer mucha conciencia en las personas que todo este clima político que estamos viviendo es, pues es un resultado de que los acuerdos y de los protagonismos de pronto que hemos como puesto así como en el ojo del huracán, pensando en que una persona va a resolver todos los problemas que hay alrededor. Y yo considero que el clima político está de esa manera porque nos hemos dedicado mucho a ver quién está haciendo malas cosas, cómo las está haciendo, pero ¿qué estás haciendo tú? Entonces, considero que la política en este momento requiere de un compromiso personal, primero que nada, y con una trayectoria y un antecedente de todos los que vayan a contender, pues sí, de un trabajo social, porque ya la política en este momento, de la que me estás preguntando, ya trasciende lo personal, ¿sí? Y entonces ya es un tema social. Y cuando yo veo las cosas nada más para mí, creo que estoy quedándome muy limitada, y si todos los estamos viendo así, por decir, ¿quién me va a venir a solucionar esto? Pues quien llegue ahí a la presidencia, quien tenga el poder en ese momento, ya desde ahí considero que ese ha sido nuestro peor error, porque entonces tu colonia, tu calle, o sea, desde tu calle no has sido capaz de arreglar tu camellón, de poner un árbol, de recoger la basura que está fuera de tu banqueta, de preocuparte por tu familia, y entonces estás esperando que alguien te resuelva lo que si todo mundo hiciéramos lo que necesitamos hacer desde nuestra frontera, desde nuestro quehacer diario, pues las cosas no estarían así. Entonces siempre como todo ha sido señalar, todo ha sido, alguien lo tiene que hacer, y sin embargo tampoco quiero deslindar que cuando ya una persona adquiere un cargo político, adquiere una responsabilidad muy importante, ¿sí?, en tema democrático, y cuando no lo asumimos con ese valor, con esa fuerza, y además con esa verdad, porque creo que ahí está todo, ¿no? Y si no eres verdad ahí, pues la política en realidad se va a ver a lo mejor en acciones muy cortas, y creo que ahorita el compromiso es a largo plazo. Lo que hagas ahorita tiene que ser sustentable, sostenible, para que pueda tener un beneficio a la posteridad, aunque a lo mejor los resultados a ti te interesen de inmediato. Es lo que hacemos siempre, en 3 años queremos ver que todo se soluciona, pero sin embargo, creo que el reto más grande ahorita de los candidatos es gestionar a partir de una conciencia, claro que personal, porque es todo lo que te conforma, social y global. ¿La gente cree en la política ahorita todavía aquí en la ciudad? Como dijo Jorge, apoyo absolutamente tu
Sí. Tú le hablas de política a las personas y de verdad que, pues todo ha contribuido, ¿no? Hay una polarización impresionante. La gente está muy decepcionada de la política. Pero yo pienso que hay veces que el sistema, yo así lo he manifestado, pareciera que el sistema, el gobierno en turno, o los grandes partidos, los grandes grupos políticos, nos llevan consciente o inconscientemente a que la gente aborrezca la política, porque entre menos participación ciudadana haya, es más fácil para estos grupos que están posicionados en el gobierno o en los partidos, desde los partidos, entre menos gente participe, es más fácil manipular los intereses a favor de ellos. Yo, y quiero aprovechar, difiero un poquito, tal vez en la forma, no en el fondo de todo lo que acaba de mencionar Verónica, sí, cuando mencionas de que tenemos el gobierno que nos merecemos, ¿no? Ciertamente es un comentario que tiende a mencionarse, sin embargo, yo lo difiero porque lo entiendo, considero que lo entiendo en el sentido que va dirigido a que se requiere la participación amplia de la ciudadanía. Si no participamos, pues obviamente dejas que otros hagan lo que quieran, ¿no? Exacto. Así yo lo entiendo. Sí. Sin embargo, por eso digo, en el fondo creo que coincidimos. Sí. Pero en la forma a veces creo que si nos mantenemos solamente en la forma, nos puede confundir en el fondo, porque pareciera que pues si tienes un mal gobierno es por tu culpa, híjole, ahí es donde yo lo difiero, porque el gobierno tiene su papel, los que están en turno tienen su rol, no tendrían por qué estar siendo cuidados por el ciudadano, no tendría por qué el ciudadano estar haciendo tareas que le corresponde a una administración pública en cuanto a servicios, ya sea de limpieza, ya sea de seguridad, etcétera, ¿no? Yo en el tema, por ejemplo, de la seguridad, que es donde he tenido pues cierta experiencia, digo, pues es bueno que las colonias, que la comunidad esté organizada para apoyarse y para colaborar con la autoridad, pero de eso a que le dejen la responsabilidad de la vigilancia a los colonos, hay mucha, ahí sí no. Entonces, esa es mi pequeña diferencia a lo mejor en cuanto a la opinión. Creo que no es excelente tanto el fondo, sino la forma. Y reitero, aunque entiendo el enfoque, yo procuro plantearlo de esa manera, porque cuando no hacemos una reflexión profunda y amplia sobre la reflexión, o sobre este comentario, pues nos quedamos superficialmente, pues nosotros tenemos la culpa. Es como aquello de, pues tú tienes la culpa que te hayan robado, ¿para qué dejaste tu bolsa en el asiento de atrás del carro, no? Okay. Acá, o sea, no podemos pensar que la libertad, que la seguridad se basa en la restricción de mis libertades. Yo no tengo la culpa de que me roben, ¿ok? Ahí es una cuestión más de responsabilidad, de una cuestión preventiva de policía, de una cuestión de la fiscalía en la procuración de justicia, de los tribunales en el cuestión judicial. Hay una falla en el sistema. ¿Que puedo colaborar? Sí puedo colaborar, pero de hecho de eso a que yo tenga la culpa, no. Sí, bueno, hay situaciones, yo les comparto, el día de hoy amanecimos con la tubería de gas desconectada, forzada, ahí en su casa. Ya habían robado en alguna ocasión la tubería, entonces manguera la que se puso abajo, pero arriba sigue siendo cobre. Me imagino que algún vecino hizo ruido y se echaron a correr. Y la casa de enfrente igual. Y de repente dices, lo que acabas de decir, Jorge, bueno, ¿yo qué hice para que me quieran quitar mi tubería de gas, ¿no? O sea, que además yo la pagué, digo, me la cobró la compañía de gas. Entonces, ¿cómo lograr recuperar esa confianza? ¿Qué tendría que hacer la política? ¿Qué tendrían que hacer los candidatos que vienen para poder decir a la gente, hey, vuelvan a confiar, sí puede haber un buen gobierno, si hay gente honesta en los partidos, porque yo sé que en cada partido no todos son honestos ni todos son deshonestos, ¿no? Ajá. ¿Cómo poderle hacer ver a las personas que se puede volver a confiar? Si me permites. Creo que, y sí me encanta que tomes ese punto de decir, todo lo que me merezco. Fíjate, yo lo que considero es que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de lo que somos, de todo nuestro entorno y de las participaciones a las que estamos obligados por vivir en esta sociedad, y que la cumplas con tal responsabilidad de salir a votar, de todo lo que has hecho. Dices, yo
¿Cómo por qué tendría que estar viviendo todo esto? Bueno, pues todas esas omisiones, pues creo que hablan de esa falta de verdad, y que además no hay una aceptación y nunca hubo una aceptación desafortunadamente, o bueno, no quiero generalizar ni decir nunca, voy a retractarme en ese sentido, pero sí decir, hay personas que están en cargos políticos, organizaciones, etcétera, que se han pasado diciendo, no pasa nada, es que no, todo está controlado, estamos haciendo las cosas bien, no sé, ¿le suena a que lo he escuchado en muchos lados? Vamos muy bien, todos los informes están padrísimos, maquillados, o no sé qué harán, porque son cifras que algunos ven y dicen, ¿pero cómo? ¿No? Y que te vas a la objetividad y dices, ¿cómo sucedió eso? Pues definitivamente hay que irse a los detalles, y mientras no se acepte tanto como una evaluación objetiva, como una auditoría, no vamos a saber en qué nos estamos equivocando. Yo pienso que tú mencionas ahorita una parte, Verónica, en cuanto a que, vaya, se desprende de que si la gente cree lo que el gobierno dice, en donde no, si se llegan a maquillar o no cifras, mencionas Gil, el cómo recuperar la confianza de la gente. Es muy difícil recuperar una confianza cuando se pierde la primera oportunidad, y eso es lo que tiene el gobierno. ¿Cómo recuperamos algo que no es una cuestión nada más de creencia, sino que lo estamos padeciendo en un sentido muy material? Lo estamos viviendo, ciertamente. Pero se tiene que recuperar, sí. Ciertamente. Fácil no lo es, porque estás hablando de una cuestión de cómo la gente se siente, y se ha clavado tan profunda esa espina de desconfianza en el ciudadano por parte de la autoridad, que el ciudadano está decepcionado, obviamente en lo general. ¿Cómo lo recuperas? Pues gradualmente, mostrando un poquito y de menos a más muestras palpables de confianza. Una de ellas es, por ejemplo, dar información que haga sentido a la gente, no me engañes. Reconocer la verdad, lo bueno y lo malo. Pasando. Fíjate, ahorita que hablaba de las cifras, decía, si hay algo que yo cuestiono en el tema de los informes de gobierno, digo, esos informes a nadie le interesan, deja tú que sean aburridos, es lo de menos. Más bien el contenido deja mucho que desear y solamente representan una fotografía bonita para el gobierno. El informe, y así lo dice la ley, es un momento en el que la autoridad en turno debe de informar, valga la redundancia, el estado que guarda el municipio, el estado o la federación, el estado que guarda lo bueno y lo malo. Entonces, si hablas de un informe en donde se entregaron 1000 becas, vamos a aplaudir a las personas, vamos a aplaudirlo siempre y cuando se haya hecho bien, porque también hasta esas cosas llega a cuestionarse de que si hay preferencias a quienes se entregaron, etcétera. Pero suponiendo que se hayan entregado a quienes realmente la aprovechan y la necesitan de manera prioritaria, pues qué bueno, 1000, pero ¿cuántas la necesitan? Que se pavimentaron tantas calles, órale, dime cuántas no están pavimentadas, porque ese es el punto de partida. Pero a los gobiernos les da miedo hablar con la verdad de los retos, porque eso genera retos, y cuando hay un gobierno que lleva una línea de no asumir compromisos en atención a la necesidad social, sino al interés de un grupo, pues nomás digo lo bonito. Así es. Bueno, hablando de la verdad, lo que sí es una verdad es que tenemos que ir a un corte, pero también es una verdad que regresamos en unos minutos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ernesto Guevara, Natalia Fuentes y Pollo Aguilera, y juntos somos Spotlight CX, el Foro de la Moda. Todos los lunes a partir de las 8 de la noche por Canal Foro CX. Y Office. Visítanos y conoce las nuevas tendencias en tecnología y funcionalidad en muebles para oficina. Y Office. La nueva era en equipos para oficina.
Canal Foro CX. Marca la diferencia. Estamos de vuelta una vez más, gracias por seguir aquí con nosotros y bueno, estamos platicando referente al panorama político que hay en la ciudad, ya con tendencia o más bien ya con miras a nuestras siguientes elecciones, temas como inseguridad, temas que bueno, en un momento más lo tocaremos, cómo se visualizan las siguientes elecciones con el tema, por ejemplo, de la contingencia que está haciendo que mucha gente, bueno, pues no salga de casa, ¿verdad? Por obvias razones, pero bueno, estábamos compartiendo ahorita sobre la confianza que hay o la falta de confianza de las personas en la política. Bueno, ya por aquí Jorge nos hizo favor de hacer un comentario bastante oportuno, bastante amplio al respecto, pero bueno, Verónica, ¿qué opinas? ¿Cómo puede hoy en día el político actual recuperar la confianza de las personas? Digo, si se puede, no sé. Aunque se puede y se debe. Si partimos de que no, ya no se puede, todo está perdido, híjole, pues eso sería de verdad una visión súper derrotista, pero no, yo considero que las crisis es momento de crecimiento justamente. Entonces, si estamos viviendo una crisis en cuestión de credibilidad, es cuando hay que tomar acción, firme. Considero que aquí hay una cosa que quiero señalar. Creo que en estos momentos, si hablamos de partidos políticos, vamos a caer en cuestiones totalmente subjetivas e indeterminadas, porque pues si tú lees los estatutos de los partidos, yo he tenido la oportunidad de leer varios de ellos, y he tenido la oportunidad también de recibir invitaciones, incluso para esta contienda. Son tan bonitas, son tan bien hechas, están hechas con mucha claridad, con ética, con carácter, etcétera. Pero aquí yo creo que los ciudadanos debemos de empezar a pensar en las personas. Las personas que van a representar toda una forma de acción que hay detrás de ellos, que pues en este momento representan a lo mejor un partido, un color, ¿no? Porque la sociedad pues necesita de esos elementos para poder llegar a ser democrático, ¿no? O sea, de lo que es un partido político, como ente canalizador de la democracia. Creo que en este momento debemos de informarnos muy bien de los candidatos, los aspirantes, cuál es su actuar en el pasado. O sea, cuál es su antecedente político, y hablar de antecedente político incluso puede ser alguien que a lo mejor no estuvo en otro partido, o que ha estado en uno y en otro y en otro. Eso ya, de verdad, ya no determina las cosas. Lo que determina es la persona. O sea, la persona en la capacidad de acción y de gestión. Voy a informarme quién es, cómo se ha conducido. Digo, yo me acuerdo, por ejemplo, en este momento, reconocer tu trabajo, Jorge, que yo te vi posterior a la candidatura, bueno, que fueron las elecciones, sí. Y que tu actuar político, porque ese es un actuar político. O sea, no tienes que estar en un partido, ni ser candidato. No, exacto, ni ser candidato. Tu actuar político era, pues voy y, a ver, aquí está pasando esto, hay una alcantarilla mal, bueno, hasta ese tipo de detalles, ¿no? Creo que eso es lo que cuenta. Nos hemos dedicado, por ejemplo, las personas que hemos estado al frente como candidatos, como yo lo dije, yo soy Verónica Solís antes de las elecciones y después de las elecciones, y lo sigo siendo. El hecho de que yo no haya tenido ese cargo, no dejé de hacer política. Y incluso si no estoy ni como candidato, la política se hace desde ahí. Y una acción política importante que nos puede llevar a recuperar esa confianza, pues es ser muy objetivos, y es estar analizando e informándote de qué está proponiendo esta persona, quién es, cuál es su antecedente, qué ha hecho, cuáles son sus propuestas, cómo vive,
qué es lo que, qué expectativas tiene y con qué voy a coincidir yo. Yo quisiera complementar un poco lo que dices, Verónica, en lo siguiente. Ciertamente, hoy por hoy no es un tema nada más de color o del nombre de un partido, porque pues ahorita, y yo también lo he mencionado, los partidos tienen una gran deuda con la sociedad, están muy demeritados en lo general todos, y pues tienen que reivindicarse socialmente, y les va a tardar, van a pasar años para que lo puedan lograr. Pero bueno, esa es una tarea propiamente institucional de los partidos. Por lo pronto tenemos que seguir participando activamente y existen, y bueno, finalmente institucionalmente es la vía para poder acceder a gobierno, al poder público. Y ahí es donde tiene relevancia lo que comenta Verónica de la persona, y no es nada más, pues a quien me ponga, ¿no? Decíamos en alguna ocasión en son de broma, en sus mejores momentos de posicionamiento, decías, el PAN puede poner a Condorito y va a ganar el PAN. No importaba la persona. Hoy es al revés, hoy pareciera que, no pareciera, y creo que así debe de ser lo importante la persona, porque la persona es la que define una ruta y un actuar. Y ciertamente implica el tener los mayores y mejores antecedentes de la persona. Sin embargo, y ahí es donde quiero complementarlo, de pronto en este mundo de la información, estamos en la era de la información, cualquier persona basta con entrar a internet y buscar Verónica Solís, Gil Ramírez, Jorge Acuña, y nos sale información, ¿no? De todo tipo, algunas ciertas, otras no tanto, otras de plano son falsedades, algunas están fuera de contexto, etcétera. El caso es de que no toda la población tenemos un acceso a fuentes serias, al menos serias, ya deja tú si fidedignas, serias de información. Entonces, si nos vamos nada más por lo que los antecedentes que agarramos así de momento, puede ser que nos desinformemos. Sí es importante tener una referencia, ¿ok? Pero creo que es mucho más importante, y lo digo porque considero que es posible hoy por hoy, el procurar un contacto, un acercamiento con esa persona. Y hablo de las redes sociales, ¿ok? Yo, tenemos participación, yo creo que todos tenemos una participación en redes sociales, ¿no? Yo procuro hacerlo de una manera y contestar todo, porque la verdad a mí me parece descortés y de una desatención que publiques algo. Hay quienes se dan el momento para hacerte tu comentario a favor o en contra, en acuerdo o en desacuerdo, claro, lo que sea, y nadie los pela. Y ahí están los comentarios. Pues no, si publicaste algo, date el momento también o de responderles, ¿no? O sea, esa es la primera. Pero, y esa es una forma en la que hoy las redes sociales son en dos sentidos, en dos vías, en donde podemos interactuar preguntando y respondiendo, en la medida de la capacidad, obviamente, de las personas, pero creo que hay una amplia capacidad que todos tenemos cuando interactuamos, por ejemplo, en este caso en redes sociales, en donde no se aprovecha. Y aquí es donde quiero hacer el enlace también con la autoridad, porque digo, caray, o sea, cuando publican algo, uno contesta, pero cuando preguntas algo a la autoridad, pareciera que no existe. Y es cuando yo digo, pues yo quisiera tener un gobierno municipal en donde te respondieran. Entiendo que ya cuando ocupas un cargo público, ciertamente como ciudadano, pues tienes mucho tiempo, ¿no? Como candidato se te reduce un poco por una agenda de actividades, pero hasta por interés propio de propaganda, pues yo creo que es tener ese compromiso, porque además no es nada más propaganda, es una oportunidad de recabar información y opinión de la gente que te va a fortalecer en tu proyecto, en su momento de campaña y en un momento de gobierno. Ya en funciones, pues obviamente todavía entiendo que se puede reducir más esa oportunidad, pero la diferencia es que cuando llegas a gobierno, dispones o puedes armar un aparato de atención al ciudadano en donde se arma a partir del interés público, no del interés personal del presidente municipal u otro funcionario, ¿no? Según corresponda. Y lo he dicho varias veces, aquí creo que lo mencioné, claro que este programa está siendo monitoreado por gobierno municipal, claro, pero podemos lanzar preguntas y no responden, simplemente nos monitorean al interés político de lo que decimos o no decimos, que les pega o no les pega, pero no tiene un sentido de atención para responder algo, ya sea político o de servicio público,
que creo que nos merecemos una respuesta como ciudadanos. Tocas un tema bien importante, bueno, lo han mencionado los dos, que es la persona. Hablábamos hace un par de programas, cuando se tocó el tema de esta ley que está ahorita, que si algún candidato tiene o algún aspirante más bien tiene alguna demanda por un tema de violencia contra la mujer, no puede aspirar a una candidatura. Y decíamos, ojalá no fuera nada más contra la mujer, ojalá cualquier aspirante que tenga un tema o una demanda por abuso o por violencia contra quien sea, no pudiera ser aspirante. ¿Cómo se verifica esto? ¿Cómo son los procesos dentro de los partidos? A grosso modo, sé que cada partido tendrá su propio proceso, ¿no? Y sus diferencias. Lo quiero entender así. Pero en general, ¿cómo son esos procesos? ¿Realmente hay ese monitoreo? ¿Realmente hay ese analizar el historial del aspirante? ¿O nada más es el compadre, el amigo, el pariente y vamos a lanzarlo de candidato? ¿Cómo son los procesos dentro de los partidos? Bueno, mira, primero creo que esta ley tiene un gran, que fue la que puso aquí en la mesa la compañera Sonia González, en ese enfoque del tema de proteger al género, en este caso de la mujer, tiene un gran peso moral para empezar, ¿no? Y ese peso moral yo creo que todos estamos de acuerdo, en donde vamos en contra de la violencia, en principio de la mujer, que tiene un grado de vulnerabilidad normalmente mayor que un hombre. Creo que por ahí va el sentido de la ley. Ya profundizando, pues también coincidíamos en que la violencia es grave para todos, hombre contra hombre y contra mujer. Entonces yo creo que el punto de partida es entender la parte moral en ese quid de lo que es la norma. En relación a los procesos, entiendo que se debe suscribir una carta en donde uno manifiesta que no está sujeto a un proceso en ese sentido. Es como yo lo declaro, pero finalmente yo lo declaro, ¿no? Diríamos bajo protesta de decir verdad. Pero bueno, ya habrá, diría tú, salvo que te prueben lo contrario, el probar lo contrario, pues es a través de un procedimiento judicial, por ejemplo, o ministerial en su caso, ya depende. Hasta donde yo tengo entendido, y creo que cada partido es diferente, en los procesos, en los procesos internos de los partidos, creo que no se llega a ese punto como un requisito inicial. Eso como que va más en un momento ya ante el registro como candidatos, que sería en marzo más o menos, ante el INE, ¿no? Creo que ahí es donde se vería ese momento. Sí, como partidos en realidad es como, bueno, como lo que yo he observado es como más tu acción política o más la capacidad de trabajo que has tenido o la capacidad de accionar en función de algunas gestiones o incluso tu desenvolvimiento personal, como lo dices, a nivel partido. Pero sí son factores que se toman en cuenta, yo supongo, ¿verdad? Que honestamente así debería de ser. O sea, hablando en términos de verdad, así debería de ser. Pero desconozco los procesos de cada uno de los partidos para hacer sus elecciones. Por ejemplo, hay elecciones internas entre los partidos, cuando democráticamente se hacen. Hay otros que no. O sea, te llega la noticia de, oye, pues, ¿qué crees que eres tú? ¿Cómo ves? ¿Aceptas o no? ¿No? Y pues tú dices sí, tú dices no, voy o no voy, pero de entrada ya después averiguamos, ¿no? O sea, en realidad es lo que he visto que pasa. Ajá. Yo creo que aquí, es bueno tu planteamiento, ¿no? Pero finalmente es un tema de partido a partido, diferente, como lo dice Verónica. Sí, es diferente. En donde ellos lanzan su convocatoria y establecen algunos requisitos de documentales básicos, ¿no? Por ejemplo, en el proceso que actualmente estamos atentos en Morena, en las convocatorias, tomando como antecedente las convocatorias que recientemente hubo para diputados federales, pues la documentación básica que se le requiere es una cuestión de currículum, es una cuestión de carta de residencia, obviamente, y una serie y unos formatos particulares que se deben de llenar. Ya después deben de venir otros documentos cuando se formaliza, porque cada partido tiene diferentes procedimientos, ¿no? Muy bien, pues hablando de procedimientos, es un procedimiento aquí del canal también estos cortes que son bien necesarios para darle espacio a nuestros patrocinadores. Regresamos. Canal Foro CX, un foro de expresión libre. Canal Foro CX, marca la diferencia.
Murmullos del pasado, todos los martes a las 8:30 de la noche por Canal Foro 6. Y recuerden que si sienten que alguien los observa, seguramente así es. Como prevención sanitaria, utiliza máscaras anticontagio para uso en lugares públicos. Visibilidad total, resistente y reutilizable. Venta por mayoreo, costo de unidad 35 pesos. Pedidos al teléfono 461-152-7426. Estamos de regreso, gracias por seguir aquí con nosotros y bueno, vamos a culminar ya este programa. Mencionabas un punto muy importante, Jorge, hace un momento acerca de las redes sociales. Yo preguntaba también al principio del programa cómo se visualiza el panorama con referencia a la contingencia, ¿no? Y dirían, ¿qué tiene que ver la contingencia con la política? Bueno, me refiero a eso, porque no puede haber reuniones con mucha gente, o sea, va a ser muy limitado el asunto durante esta campaña. Y bueno, ¿cómo se visualiza el panorama? Vamos a hacer ya, les pediría un comentario final para cerrar ya el programa y tratar de entender o que nos platicaran cada uno cómo ve las siguientes elecciones, qué cambios puede haber, qué tan positivo puede ser este tema de que ahora mucho se va a manejar a través de redes sociales y no de manera presencial. Y bueno, los escuchamos y con ello culminamos el programa. Verónica. Bien, bueno, pues sí lo veo obviamente diferente, es un panorama que nos va a tocar descubrir. Finalmente, yo, bueno, hablando en términos de que si lo conoces, si no conoces al candidato y todo, las redes sociales son un factor importante, ya lo estamos viendo, pero pues sí tendrían que ser muy creativos y como muy, nosotros también como ciudadanos, muy pendientes de todos los antecedentes como persona y como actor político que tenga en toda su trayectoria de vida, para poder hacer una selección adecuada, una selección consciente. Y voy a decir algo, cuando hablé de que el gobierno que nos merecemos es porque si no vibramos en la aceptación, si no estamos considerando una aceptación de la realidad, y si seguimos en ese todo está bien y todo va a estar muy bien y todo está haciéndose las cosas y no nos estamos equivocando, no estamos siendo objetivos. Entonces, considero que desde la aceptación y posteriormente estar viendo quién va a solucionar lo que estoy viviendo en este momento, quién me va a apoyar en las decisiones que yo necesito como ciudadana hacer aquí cerca y con todas las personas con las que puedo accionar, ¿no? ¿Quién me va a apoyar como eso? Entonces creo que tenemos mucha responsabilidad los ciudadanos, aún más que en otras ocasiones. Gracias, Verónica. Bueno, como dice Verónica, tendrá que haber una gran creatividad, una innovación en cómo utilizar las redes sociales en esta época electoral. Ciertamente, pues hay que esperar las disposiciones formales, oficiales que emiten en su momento los institutos electorales, tanto el INE en lo federal como el IEG en lo estatal y en lo que corresponda, pues, por el interés público a nivel nacional sobre el cómo manejar. De entrada, pues sabemos que no va a haber esos mítines a los que cualquier candidato en otras épocas hubiera querido, ¿no? Y aún los recorridos en las calles, de puerta a puerta, pues también implican su cuidado. Entonces, esto implica tener una innovación y el cómo compensar esa falta de difusión masiva, pues sin duda algunas son las redes sociales. Y ahí recupero el comentario, es un tema de creatividad e innovación, pero sobre todo de responsabilidad, porque cualquiera puede tener una campaña muy bonita hablando de creatividad, y de creatividad me refiero a, pues no faltarán los partidos que le vayan a invertir en despachos profesionales, las millonadas, literalmente, las millonadas, para crear una imagen digital, una imagen en redes sociales, etcétera. Pero dice la frase, pues la mona que se vista de seda, mona se queda. Mona se queda, ¿no? Entonces la esencia yo la identifico con la seriedad. Hasta dónde ese proyecto político y electoral hace clic, embona con el sentir de la gente. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, gracias a ustedes que nos estuvieron
regalando la amabilidad de su compañía durante estos minutos, y a quienes verán este programa posteriormente, recuerden que quedan grabados. Es una gran ventaja de las redes sociales, que bueno, el programa no te lo perdiste, lo puedes ver cuando quieras. Y bueno, pues muchísimas gracias, Verónica, por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge, por este espacio. Y bueno, no te olvides, de hoy en 8 nos vemos aquí en Canal Foro CX, en tu programa Aspirantes y Suspirantes. Iremos ya empezando a conocer algunos aspirantes a las distintas candidaturas, conforme vayan aceptando la invitación, porque pues lamentablemente, Jorge, no todos aceptan, no todos, no dicen que no, ¿verdad? Pero no vienen. Sí, bueno, pues ahí está, pero tarde o temprano van a venir. Algunos creo que lo hacen tratando de ser prudentes, de una forma. Bueno, pues son respetables, pero tarde o temprano. Aquí los vamos a tener. Muchas gracias, nos vemos de hoy en 8, que tengas una hermosa semana, saludos. Canal Foro CX marca la diferencia.